Estamos en vivo. Buenas noches para todos, buenas noches para Ariel, para Adriana, para todos los asistentes. Nos demoramos unos minutos para comenzar, organizando algunos asuntos técnicos, pero ya estamos acá. Vamos a conversar sobre un tema de muy dolorosa actualidad, sobre el cual oímos noticias todo el tiempo y que nos duele, o comienza por lo menos a dolernos mucho a todos los colombianos. A propósito del último libro de Ariel Ávila, que es ¿Por qué los matan?, vamos a conversar sobre en qué consiste esa tragedia, cuáles son las características de ella. Hacer una radiografía, que es precisamente lo que hace Ariel a través de su libro, ¿Por qué los matan?, sobre las causas, sobre los determinadores, sobre las implicaciones políticas de ese fenómeno. A nosotros nos interesa muchísimo este tipo de espacio, y digo nosotros, pues a las universidades de Manizales, a la Universidad Nacional de Manizales, a la Universidad de Manizales, nos interesan muchísimo este tipo de espacios para ir más allá de la superficialidad de las noticias, para penetrar un poco en este tipo de fenómenos sociales. Uno, porque nos parece importante contar con esa información y no la información episódica y superficial a la que nos tienen a veces acostumbrados los medios de comunicación. Y dos, porque nos parece sumamente importante reconocer esa sensibilidad, estimular esa sensibilidad sobre este tipo de acontecimientos. Entonces, vamos a conversar durante un lapso de más o menos 1 hora o 1 hora y 15 minutos. Pues le vamos a formular una pregunta inicial a Ariel y luego haremos algunas preguntas, un cruce de preguntas, más bien de conversación entre nosotros, y finalmente habrá un lapso para algunas preguntas formuladas por el público que ustedes pueden formular en la página de la Fundación Pares, en la página de Facebook o en la página de Ariel, preferentemente en la página de Pares. En las redes sociales donde hicimos difusión de este evento, pues va a estar ubicada, ya está en la mayoría de ellas, la dirección de la Fundación Pares, ¿sí? Pues presento a Ariel, aunque pues la presentación sobra, pero ustedes conocen a Ariel, es politólogo, es periodista, es un analista político. En los últimos años, pues lo hemos visto constantemente en muchísimos escenarios, intentando dilucidar estos fenómenos políticos que padece el país, pero también los asociados pues a la violencia, la persistencia de la violencia, el conflicto. Y hay un conjunto de libros que son testimonio de esas reflexiones, construidos junto con su equipo de investigadores y con la concurrencia de otras organizaciones que en el país, digamos, se han ocupado de este tipo de cosas, como Somos Defensores o organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o como la Defensoría del Pueblo, fuentes fundamentales de información. Es politólogo de la Universidad Nacional, es magíster en Sociología también de la Universidad Nacional. Y bueno, hemos leído columnas de él en varios medios. Nos acompaña muy placenteramente la profesora Adriana Villegas Botero. Ella es abogada, comunicadora social, es la actual directora del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad de Manizales. Hace poco leímos con bastante placer el texto suyo incluido dentro de las publicaciones que está haciendo la Comisión de la Verdad, alrededor de palabras, en ese caso comunicación. Yo soy profesor del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Manizales. Entonces, bienvenidos. Quiero preguntarle inicialmente, Ariel, la pregunta base es, ¿qué es lo que está pasando con los líderes sociales en el país? ¿En qué consiste esa tragedia? Pues podemos adjudicarle, podemos colgarle ese adjetivo, esa tragedia que están viviendo los líderes sociales en el país. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches, Adriana, y a todas. Ya son más de 250 personas conectadas, más de 260 ya, y nos están saludando desde Quibdó, Santa Rosa, desde Cali, desde Bogotá. Bueno, a todos, muy buenas noches. ¿Qué está pasando? Yo lo resumiría en 3 respuestas muy rápidamente. Lo que está pasando en este momento es que
están desangrando la democracia colombiana y están creando una cosa que en el libro se llaman autoritarismos regionales competitivos. Es decir, el asesinato y la victimización, no solo asesinato, amenazas, secuestros a líderes y lideresas sociales, está llevando a que en muchas regiones se formen unas especies de autoritarismos donde silencian toda la organización social. Digamos, el asesinato de líderes sociales es el asesinato de la democracia. Tal vez el mejor ejemplo de eso es lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño, donde asesinaron una gran cantidad de líderes sociales 2016, 2017, 18, y hoy en día pues literalmente es una región totalmente silenciada. Por esto, de hecho, hay elecciones atípicas en la capital del Bajo Cauca antioqueño, Caucasia, donde un tipo que ha sido nombrado varias veces en versiones libres por paramilitares, un hombre acusado de todos los casos posibles de corrupción, sería el virtual alcalde de ese municipio, el señor José Arabia. Entonces, eso es autoritarismo. Entonces, está pasando eso. Lo segundo es, bueno, está pasando que están matando la democracia vía asesinatos líderes y lideresas sociales. Pero la pregunta es, ¿por qué los están asesinando? El gobierno nacional, tanto el de Santos como el de Duque, más o menos dice que los mata porque toman mucho trago y porque son infieles. Si fuera así, no sé, el 80% de la población colombiana podría estar muerta, más o menos, si esas fueran las causas. Lo que encuentra mi investigación es que los están asesinando por la labor que cumplen. Y hay 4 perfiles que están asesinando. Líderes sociales que participan en política, no solo que van a hacer proceso electoral, sino que hacen control político. Líderes que reclaman tierra y verdad, miembros de juntas de acción comunal que se oponen a economías ilegales y líderes ambientales. Entonces los están matando por su perfil. Y la tercera respuesta a su pregunta es que tenemos un fenómeno nuevo. Los están asesinando sicarios. El 80% de los asesinatos son autores desconocidos, particulares. No es ni Clan del Golfo, ni disidencia, ni ELN. Entonces hay gente que contrata sicarios para matar a esos líderes sociales. Y hoy la fiscalía captura a algunos sicarios, pero no captura a los determinadores. Yo dejaría ahí. Buenas noches a la gente que nos está viendo, Ariel, y pues gracias por su libro. Quisiera, pues ya pregunta el profe como la mitad del título del libro, que es ¿por qué los matan? ¿O qué está pasando? Pero el apellido es Líderes Sociales. Y al comienzo del libro, pues se hace una explicación de qué se considera o quiénes se consideran líderes sociales. Digamos, la taxonomía es amplia y hay líderes académicos, hay periodistas, en fin. Pero uno ve que en ese espectro de todo lo que cabe dentro del líder social, pues realmente a los que matan son a los indígenas, campesinos, hay como unas líderes de juntas de acción comunal, por ejemplo, sobre todo en la ruralidad. Quisiera como que nos contara un poco de su investigación, pero entonces hablo de la ruralidad y después aparece Caucasia, el norte del valle, entonces como que no es tan claro que esto sea un fenómeno de por allá lejos, monte adentro, sino también de ciudades intermedias, de municipios no tan pequeños, y entonces riñen un poco las cifras con el imaginario que hay, que es con el que empieza el libro también, que es sí, hay un problema que están matando por allá unos líderes sociales, qué pesar, pero eso es por allá lejos, eso no me toca. Y cuando uno empieza a ver las cifras y la ubicación, pues se da cuenta que sí le toca. Quisiera que nos contara un poco de ese fenómeno en las zonas semiurbanas o un poco más conurbadas. Bueno, muchas gracias, Adriana. Yo le diría estas 2 respuestas. Lo primero es recalcar, como usted comenzó la intervención, y es que efectivamente a los líderes sociales los están matando por el papel que cumplen. Y obviamente en las zonas donde hay mayores niveles de desprotección, pues es la zona donde más los tienden a asesinar. Digamos, allí, digamos, es como obvio. No es que los matan en Putumayo, pues obvio, porque no hay institucionalidad, digamos, es más fácil matarlos allá que aquí en Bogotá, digamos, es apenas esperable.
Entonces los matan por el papel que cumplen. Y también es obvio que si hay un líder social que está reclamando desaparecidos, tiene mayores niveles de riesgo que el líder social que representa, por ejemplo, eh, que se entregue la medicina gratis para pacientes con VIH. Digamos, es mayor el que reclama tierra, la peligrosidad que tiene, que el que exige que los medicamentos que no están en el post de enfermedades huérfanas los metan en el post. Digamos, hay niveles dentro del papel que cumple. Y ahí viene lo segundo. Y es que, claro, cuando uno dice, no, es que están matando miembros de juntas de acción comunal porque se oponen a economías ilegales. Entonces, claro, entra Nariño, entra Valle, entra Nariño, entra Cauca, entra Putumayo. Cuando uno mira, no, es que los están matando los que participan en política, ya ahí entra Norte del Valle, ya ahí entra ciudades como Caucasia, que es que estamos hablando de ciudades de más de 100.000 habitantes. Entonces, lo que uno encuentra es, uno, que en Colombia la violencia procesa la política y que matan a la gente que participa en política. Digamos, es como el caso de la lideresa María del Pilar Hurtado. A ella la asesinan y al parecer hay un político detrás de eso, delante de su hijo, en una ciudad que son más de 120.000 habitantes. Entonces, digamos, ahí es donde lo político se da más en zonas conurbadas, en ciudades un poco más grandes. Pero lo otro que es muy importante es que la violencia letal se utiliza como último eslabón. Primero amenazan, persiguen, violan, secuestran y ahí sí terminan matando. A excepción de los temas de economías ilegales, donde sí, pues, el asesinato es el primero. Entonces, lo que uno ve en zonas conurbadas, esto lo vi, por ejemplo, muy cerca en el norte del Cauca, que es una zona mucha población, muy cerca a Cali. Ahí primero amenazan, amedrentan y a lo último matan, a lo último atentan. En esas zonas conurbadas. Entonces, por eso cuando llegan todas esas amenazas iniciales hay que pararle mucha atención. Y si no, eso termina, eso es como el primer aviso. Y hay una última cosa que es interesante sobre eso, Adriana, y es que el gran problema que nosotros tenemos es que el cuello de botella está en los alcaldes y gobernadores. Ellos no le creen a los líderes sociales y entonces sus denuncias no terminan subiendo al nivel nacional. En el nivel nacional hay mucha sensibilidad, pero el cuello de botella lo tenemos acá, donde están los coroneles, los mayores, los comandantes de brigada, los alcaldes, los gobernadores. Ahí tenemos el mayor cuello de botella. Bueno, a mí me asalta mucho la curiosidad con la lectura del libro. Usted explica precisamente eso y en los últimos tiempos, digamos, uno oye distintas cifras con relación al número de líderes sociales asesinados, pero también difieren mucho las cifras públicas que se presentan con relación a atentados o otras formas de victimización o criminalización en contra de los defensores de derechos humanos. Y hay una intención, pues, muy explícita de parte del gobierno de concentrar el acopio de esas cifras, la presentación pública de esas cifras en la Fiscalía General de la Nación. Y nosotros tenemos noticias pues, de la diferencia tan abrumadora que hay, por ejemplo, en el caso de las víctimas de los falsos positivos entre las cifras presentadas por la Fiscalía y las que logró establecer luego de investigaciones muy amplias, tuvieron muchas más fuentes, la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan confiables son las bases de datos, los registros que hay con relación a la victimización de los líderes sociales? Bueno, yo le agradezco la pregunta, profe, porque de hecho el balance es muy triste y sobre todo lo que pasó en los últimos 2 o 3 meses que no está incluido en el libro. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este momento? Lo primero que nosotros tenemos es que hay como 3 tipos de seguimiento a los datos de líderes sociales. Uno lo hace la Defensoría del Pueblo o lo hacía, hablemos hasta diciembre, que era muy bueno. O sea, yo tengo que decirlo que estaban haciendo un excelente ejercicio.
y tenían una concepción amplia de lo que significa un líder o una lideresa social. 2, ONGs, la mejor, la principal es Somos Defensores, que tiene un histórico sobre eso. Y 3, Naciones Unidas, que es la que tomaba el gobierno. Naciones Unidas reconoce públicamente que sus datos son parciales, porque ellos no tienen cubrimiento nacional. Sin embargo, el gobierno, desde la época del presidente Santos y el fiscal siendo Néstor Humberto, dicen que esos son los datos nacionales y no aclaran que son datos parciales y toman los datos nacionales. El Banco de Naciones Unidas es bueno, pero es parcial y ellos lo reconocen, pero el gobierno nacional lo toma como un todo. Y el otro tema es que, claro, lo primero que hizo el gobierno Duque es que sacó a la Defensoría del Pueblo de hacer el seguimiento a los líderes sociales. Tengo el niño que me está molestando, que está aquí un poquito bravo, pero ya se pone bien, que disculpe. Entonces, el gobierno Duque sacó a la Defensoría del Pueblo de hacer seguimiento a líderes sociales. Y lo hizo diciendo que la fiscalía era la única que podía hacer. Ese es el principal problema que en este momento se tiene. Teniendo en cuenta esas dificultades y sobre esto de las cifras, pues se ha hablado mucho en los últimos meses. Precisamente el libro usted, creo que lo último que termina escribiendo es en mayo del año pasado, por ahí. Mayo, exactamente. Sí, entonces no alcanza, digamos, efectivamente a salir esta polémica de los últimos meses. Quisiera retomar con lo que usted me respondió ahora sobre, usted dice, hay un cuello de botella en alcaldes, gobernadores que no le creen a las autoridades, a los líderes cuando dicen que hay una amenaza, y los coroneles, en fin, en el ámbito local. Yo voy a leer ese parrafito, lo estaba buscando, para hacerle una pregunta, porque es que yo anoté acá, yo no soy capaz de leer sin rayar, y además voy subrayando y voy anotando. Entonces puse acá bogocentrismo, porque a ver, lo que usted dice es, voy a leer, el Estado, analizado como instituciones políticas y funcionarios, tiene dos caras. En la primera, la que llamaría nacional, existe una preocupación genuina por la seguridad de los líderes sociales y realiza acciones institucionales para detener la masacre. En la segunda cara, la local, hay otro Estado muy diferente que se caracteriza por la indiferencia hacia las víctimas y la complacencia con los criminales. Los alcaldes consideran a los líderes sociales vagos, vividores, guerrilleros camuflados, etc. Le pregunto por si esa no será una mirada muy centralista. Se lo pregunto desde lo que allá en Bogotá llaman acá los territorios. O sea, nosotros no estamos, yo le hablo desde Manizales, no estamos en Bogotá, y un poco haciendo de abogado del diablo, lo que uno a veces ve, o sea, uno puede entender esta cara de la moneda y entender que efectivamente a veces hay autoridades locales que están, de hecho en su capítulo de competencia electoral, usted explica que las amenazas y los asesinatos pues son una forma de competencia electoral, ¿sí? Entonces puede haber ahí un interés. Pero un poco lo que uno oye aquí todo el tiempo del discurso de autoridades locales es un poco el contrario, y es, en Bogotá no nos paran bolas, en Bogotá no nos mandan los recursos, nosotros acá no tenemos la capacidad institucional, en Bogotá solo le ponen atención a determinadas regiones del país, y entonces ahí hay una mirada que me parece que de pronto puede ser leída, haciendo de abogado del diablo, muy complaciente con el gobierno nacional, cuando lo que se ve también es como el gobierno nacional, lo dice en alguna parte del libro, su tarea consiste en expedir decretos y normas, pero le falta a veces dientes para ser eficaz. Bueno, esa es una interesante argumentación, Adriana, porque yo, digamos, se la acepto. Es posible que yo haya caído en ese centralismo característico bogotano. Pero le hago las siguientes dos argumentaciones. A ver, la primera es que gran parte de lo que yo me encontré, al menos en territorios como Caquetá, como Putumayo, como el propio Antioquia,
es que los líderes sociales lo que dicen es, yo no puedo denunciar a la fiscalía porque yo voy a la fiscalía de Caucasia y el bandido se entera a los 2 minutos. O sea, yo hago una denuncia en la personería y estoy marcando. Yo voy al ejército y más tardo yo en entrar al batallón que en salir y en que me identifique. El ejemplo de esto es el norte del Valle, ¿sí? Entonces ahí tenemos un problema inicial. El otro problema inicial delicado es que los alcaldes con cierta razón dicen yo no tengo recursos, a mí me delegan esas funciones, yo no tengo cómo protegerlo y para todo yo llamo al ejército. Y me terminan es achacando la responsabilidad a mí. Eso parcialmente es cierto o puede ser cierto, pero el gran problema que nosotros tenemos en ese punto es que las denuncias no llegan al nivel nacional. O sea, lo que yo comprobé es que si no es que se hace escándalo general, no tenemos denuncias a nivel nacional. Las denuncias llegan a nivel nacional, hay cierta sensibilidad, el presidente se preocupa, todo el mundo se preocupa, y es claro que el Estado Nacional lo único que tiene de respuesta es comités de orden público, consejos de seguridad, PAO, es decir, un montón de instancias sin que eso resuelva los problemas. Entonces yo le acepto, usted tiene razón en la crítica, pero el gran problema que tenemos ni siquiera es, uno no puede hablar de todas las autoridades, pero los propios líderes dicen, yo más tardo en denunciar a una institución que en que el bandido o el que yo denuncie se entere. Y entonces prefiero no denunciar o voy a nivel nacional. Sí, bien. Pues en la línea de lo que estaba planteando Adriana, usted lo afirma en alguna parte del libro y es pues una percepción también generalizada, es sobre el reconocimiento social que tienen los líderes sociales en el país y el reconocimiento por parte del Estado, no solo en razón o en función de que son víctimas y el Estado tiene un imperativo relacionado con su protección, sino sobre la importancia que tienen, digamos, pues para la vida y la democracia, el papel que cumplen en las regiones, porque un imaginario negativo en un sector de los colombianos, sobre todo en un sector muy contaminado por las disputas políticas, ideológicas que nosotros estamos viviendo, que considera a los líderes sociales, usted lo dice muy claramente, como vagos o como gente esencialmente problemática, o gente que genera caos o genera desorden. Y eso, de alguna manera, pues bueno, pues se lo pregunto, eso de alguna manera tal vez pueda tener relación, yo no sé si con la promoción de ese tipo de delitos que se cometen contra ellos o con la acción a veces muy displicente por parte de algunas instituciones del Estado. Entonces, acoto, ese imaginario, primero, existe un imaginario negativo en algunos sectores, dos, tiene efectos sobre el fenómeno, pues, sobre la victimización, sobre la persecución de la que son víctimas muchos líderes sociales. Ay, y yo quiero ahí meter la cucharada 3, porque dice como las percepciones. Otra percepción es que los líderes sociales son gente de izquierda. Y resulta que en Eso. su libro usted muestra que hay una cantidad de candidatos que son del gobierno, no de la oposición, que también sufrieron, pues fueron víctimas en las elecciones pasadas. O de partidos independientes, clasificados como independientes como el liberalismo. Bueno, bien, muy buena la pregunta. Yo lo que considero, o sea, ¿qué es lo que le resumo con este ejemplo? Yo estuve con el secretario de gobierno de San Vicente del Caguán, que es del Centro Democrático, y él lo que me decía es, mire, el, el líder social, esos líderes sociales son las FARC, eso es la misma FARC, y toda esa gente es que la FARC la manda a joder y no sé qué. Entonces yo le digo al secretario, oiga, pero pues ya no hay FARC, hermano, es que no ha visto que aquí, mire dónde estamos, usted y yo, que antes no podíamos entrar, mire dónde estamos. Ah, no, pero eso es lo mismo. Entonces, un poco, yo lo que siento, lo que percibo, porque pues eso, digamos, eso no está medido cuantitativamente, por eso lo escribo en el libro como una percepción, es que todo el que hace control político, el que manda derechos de petición,
lo mandan como un enemigo. Y la forma más fácil de martirizarlo es decirle que pues es un guerrillero. Es básicamente eso lo que termina pasando. Igual el que reclama tierra, igual el que dice, no, es que en eso pasó en Almaguer, Cauca, un líder de una junta de acción comunal, además que siempre votaban por los más derechistas en el Cauca, denuncia una mina y entonces lo matan y le dejan un letrero donde dicen, esto le pasa a los que se oponen al progreso del municipio. Entonces, de una queda macartizado, digamos, es como usted es enemigo y entonces usted, y lo más fácil es mandarlo a ser guerrillero, etcétera. Pero es claro también que lo que uno termina viendo, sobre todo lo que pasó en el Cauca con esta señora que asesinan, la matan a ella como candidata, matan a la mamá, matan al escolta, matan a otro acompañante, que era de la política tradicional y un competidor político habría mandado a hacer ese homicidio. Entonces, yo cuando a mí me hacen esa pregunta que me parece muy chévere, yo lo que digo es, el que se opone al poder es posible víctima. Por eso, resumo, vuelvo y digo, en Colombia la violencia procesa la política. Y la segunda respuesta. Claro, hay que entender que en muchos territorios, cuando se da el proceso de paz, se da una explosión democrática en muchas zonas. Muchos de los líderes que estaban callados porque habían combates, organizaciones criminales, cuando ven el proceso de paz, entonces salen al mundo político. Entonces, sobre todo, muchos terminan lanzándose a los consejos municipales, esto pasa sobre todo en los llanos orientales o al sur del país, en algunas zonas de Antioquia, lanzan a los consejos municipales por una zona de veredas y terminan ganando. Y entonces, muy fácil, como vienen de una zona donde había presencia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales, es fácil catalogarlos de allá. Entonces pasan esas dos cosas, pero yo lo resumo, el que se opone al poder lleva. Eso es así de sencillo, no importa de qué color. Y terminan es haciendo una justificación diciendo pues que era una guerrillera. Fíjense lo de María del Pilar Hurtado. A María del Pilar Hurtado la matan en Tierra Alta, Córdoba, delante de su hijo de 11 años. Y lo primero que dice, no, es que ella venía del Cauca. Como si venir del Cauca es que fuera uno guerrillero. Que sí, pues la señora venía del Cauca porque la sacaron corriendo. ¿Y qué? Normal. Y fíjese la respuesta del Estado. Va la señora Karen Abudein, que ahora es ministra de no sé qué cosa, en ese momento era del ICBF, se toma una foto, ella publica la foto obviamente con el niño adolorido que le acaban de matar la mamá, ella haciéndole el favor a la Casa Char, que la había nombrado en el ICBF, que no tenía ni idea sobre niñez, y ya, y no volvió a pasar nada. Y hoy no hay ni siquiera responsable por el asesinato de María del Pilar Hurtado. Entonces, un poco, tanto el Estado local como el Estado nacional juegan a esa situación de marketizar los líderes y las lideresas sociales. Menciona usted a María del Pilar Hurtado y a Karina García, que fue la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, pues que asesinaron además en una masacre en la que también estaba el candidato al consejo, su mamá, en fin. Y en el libro habla de otras líderes sociales, mujeres. Ana Fidelia, la de Medellín, a la que le matan el hijo, además no está claro si fue de la fuerza pública. Yolanda González, que sufrió un atentado en Saravena del ejército. Quisiera que nos contara, porque usted en algunas partes del libro insiste, llama la atención sobre la creciente violencia contra mujeres, pues como el ponerle la lupa, como dicen las feministas, ponerse las gafas moradas para hacer lectura de esta situación y entender que hay una violencia particularmente creciente de amenazas y homicidios también contra las mujeres que son lideresas sociales, que deciden lanzarse a la política. Eso en un país en el que la participación política de la mujer ha sido muy marginal. Quisiera que nos contara un poquito más sobre sus hallazgos en este punto. Muy bien, también te agradezco la pregunta.
porque pasa lo siguiente, claro, esto es como cuando uno mira los datos sin tener una visión de género, entonces uno puede terminar cometiendo demasiados errores. Claro, si uno mirara los datos en crudo, uno dice, no, pues más del 80% de los homicidios son a hombres, el resto es mujeres, digamos, como pasa en los homicidios nacionales. Entonces, esto es un tema contra hombres. Pero cuando yo vi esos datos así, yo dije, aquí puede haber algo diferente. Aquí puede... Entonces, comencé a escarbar en los datos y me di cuenta de tres cosas. Lo primero es que hay una serie de agresiones que se han intensificado sobre amenazas, o sea, a la mujer lideresa la amenazan con asesinarle a su familia y con violencia sexual hacia ella y su familia. Y sufren una presión psicológica que no sufre el hombre. Es decir, las amenazas son más terribles contra las mujeres. Contra los hombres aparecen un panfleto y tal, pero a la mujer si la llaman, le dicen, su hija va a tal universidad, va a tal colegio, y entonces digamos, es como si el criminal viera que es más eficiente eso y evitan matarla. Igual terminan callando el liderazgo, es lo que termina pasando. Entonces, a las mujeres amenazadas, en una gran cantidad de casos, porque muchas aparecen en panfletos y no más, pero en una gran cantidad de casos es unas amenazas reiterativas y de mucha presión psicológica. Lo segundo que pasa es que hay violencia sexual y hay violencia sexual contra, ahí en el libro están referenciados dos casos, pues no los puedo nombrar obviamente para no revictimizar, pero hay dos casos de violencia sexual donde una de ellas particularmente era una mujer de cierta influencia en ciertos niveles de organizaciones de mujeres y hay violencia sexual y eso pues es un mensaje brutal para toda la organización. Y lo tercero, que es lo más dramático, es que a excepción del caso como Yolanda Izquierdo en su momento, como Ana Fabricia Córdoba, a quien yo le dedico el libro de una historia brutalmente trágica, eso es una de las cosas más horrorosas, la historia de esa mujer, o el caso de lo que pasó ahora en Nuquí, que es una ciudadana española, siempre se priorizan casos de hombres por la justicia y no casos de mujeres. Es muy raro lo que hay. Entonces hay unos niveles de invisibilidad muy grandes. Es decir, el subregistro puede ser grande. Eso es lo que encuentra el libro. Ariel, yo quiero preguntarle o quiero que nos expliquen un poco el asunto de la sistematicidad. Esa ha sido pues una discusión importante, bueno, y en la que creo yo pues particularmente el gobierno ha dado bandazos negando la posibilidad de una sistematicidad. Nosotros sabemos, tenemos certeza, las investigaciones lo determinaron, que hubo una sistematicidad, por ejemplo, en el caso del genocidio de la Unión Patriótica. A ellos los mataron por ser miembros de un partido político distinto al bipartidismo que comenzaba a disputarle el poder, digamos, a los partidos tradicionales. En este caso usted habla de una sistematicidad, no de los perpetradores, pero sí con relación a las víctimas. Si usted utiliza una expresión, pues bueno, a ver si la recuerdo bien, que no es el mismo el que mata, pero matan a los mismos. Por favor, explíquenos, amplíenos un poco eso. Bueno, mire, yo lo que siento es que, a ver, empecemos, el gobierno tiene una visión muy errónea de esto. Ellos lo que dicen es, estos son fieles y infieles y son bebedores de trago. Y ya pues dije que eso es absurdo, los matan porque cumplen su papel. Pero incluso muchas organizaciones de izquierda cometen un error, es decir, que todo esto es paramilitarismo y que todo esto es como la UP. Y lo cierto es que no. Digamos, la investigación encuentra lo siguiente. Uno, el que mata no es el mismo. Generalmente matan sicarios, el 80%, donde incluyo Águilas Negras. Y el otro, ahí sí son disidencias, ELN, Clan del Golfo. Entonces no está matando el mismo, sino que están matando muchos sicarios. Uno de esos sicarios que yo entrevisté, yo siempre he contado esta historia, me dice, hermano, yo no sé a mí quién me contrató, yo no sé a quién maté, a mí me pagaron 2 millones de pesos, me pusieron el compa de la moto, me dieron una foto, una dirección y yo fui, lo peleé y se acabó el asunto. No más. Pero no sé ni a quién ni qué. Bien. Entonces, eso es lo primero.
el gobierno dice, como eso está siendo así, entonces no es sistemático, porque no hay una gran organización como las AUC en su momento, que era la Casa Castaño, que se levantaba un día y decía, voy a matar 100 comunistas y empezaba a matarlos. Pero la investigación también encuentra la otra cara de la moneda, y es que más del 60%, poco más del 60% de los asesinatos son miembros de juntas de acción comunal que se oponen a economías ilegales, reclamantes de tierra y verdad, gente que quiere participar en política y líderes ambientales. Entonces, están matando perfiles de líderes muy parecidos. Entonces, uno dice, la sistematicidad viene dada desde el perfil de la víctima y no desde el perfil del victimario. ¿Eso qué significa? Que hay gente en la legalidad que contrata sicarios para que maten los líderes sociales. Ya no tienen grandes ejércitos porque eso se vuelve muy complicado, porque los políticos aprendieron que por ejemplo, si tienen un ejército privado, luego cuando los tipos los capturan echan dedo, dicen, no, ese político era el que me apoyaba. Entonces ahora lo que prefieren es pagar sicarios, tercerizan eso, mandan y mandan y mandan y mandan razón. Y eso lleva a su vez a que sea muy difícil encontrar el determinador del homicidio. Pero es obvio que aquí hay una sistematicidad, tanto por los temas de donde están ocurriendo los hechos, los perfiles de la víctima, pero no podemos es quedarnos con las metodologías con las que nosotros analizábamos esto hace 15 o 20 años. Yo le aprendo al profesor Jorge y entonces voy a hacer dos preguntas en una. Y las dos preguntas son, pues la primera, yo quisiera que me hablara de Caldas. Nosotros estamos en Caldas. La percepción que hay acá cuando uno habla de muerte de líderes sociales o amenazas a líderes sociales es, pues eso ocurre por allá, lejos, ¿cierto? De hecho, en la época dura del conflicto armado se posicionó mucho un imaginario de esto es un remanso de paz. Esto es un remanso de paz que tuvo la masacre de Arboleda, amenazas en Río Sucio, desplazamientos forzados en el oriente y occidente del departamento, pero posicionamos mucho ese imaginario de esto es un remanso de paz y aquí no pasa nada. Pero cuando uno mira las cifras que tiene su libro, el libro está, para quienes no lo han visto, lleno de mapas, tablas, cuadros. Por eso además se lee muy rápido, porque hay mucho gráfico. Caldas no aparece en los primeros 5 departamentos en nada. O sea, claramente esto no es el norte del Valle, ni Cauca, en fin, pero tampoco es invisible. Por ejemplo, cuando saca una tabla de los homicidios entre 2012 y 2019, Caldas marca con 17, es decir, 1 por año. Y cuando hay amenazas, entonces también por ahí, amenazas de las águilas negras, entonces Caldas presente, y amenazas de no sé quiénes y Caldas presente. Entonces, yo sí quisiera como oírlo, pues porque obviamente en el libro no hay una descripción por departamentos, pero oírle a usted alguna aproximación a cuál es su lectura de lo que ocurre en Caldas con los líderes sociales. Y decía que unido a otra pregunta, y es que me llamó la atención cuando usted dice que hay zonas del país en las que ya no hay violencia, porque ya silenciaron a todo el que había que silenciar y ya no hay líderes para matar, y se refiere a la costa. Entonces, aquí, digamos, no hay esa violencia, pero no creo que sea el caso de la costa. Me gustaría como Perdóneme, una escucharle eso. anotacióncita pequeña a propósito de lo que dice Adriana. No, es que no hace mucho escuché un preinforme de la Comisión de la Verdad Eje Cafetero. Y entonces, pues en su última etapa, obviamente ellos también tocan o se ocupan de los líderes sociales, pero ellos lo que muestran es que a pesar de que no figuran los primeros lugares, como dice Adriana, de la violencia de víctimas en el país, en el Eje Cafetero sí ha habido dinámicas del conflicto, dinámicas de guerra y dinámicas de persecución muy constantes, muy persistentes. Bien, yo les agradezco la pregunta porque esta es la pregunta clave. Uno ahí puede tener dos visiones. La visión mediocre del colombiano promedio
y que es como la visión de, que puede ser de un caldense, un risaraldense o un quindiano, donde dice, ah, no, pero nosotros no estamos tan mal, eso es por allá el Cauca, esa vaina indígena, nosotros ahí vamos en la media, ¿no? En la mediocridad, ni abajo ni arriba, pero pues estamos bien, o sea, esto funcionó. Esa es una visión que se puede dar. Pero cuando uno mira la historia de Caldas, no. No por tres razones. El tema en Caldas es que hay otras formas de cooptar y silenciar a los líderes sociales, además de la violencia. Y es que la mayoría de los trabajos dependen de las administraciones públicas. Entonces lo que hacen es que los compran, le dan cargo, los corrompen, los ponen a participar en política. Y mire, yo de eso tengo ejemplos en Caldas por montones. O sea, no quiero hablar, pero ahí es una cooptación. Es decir, ahí tienen otros mecanismos. Ahí tienen otros mecanismos para cooptar el movimiento social. Diferente al Cauca, que Cauca es el departamento que tiene el movimiento social más estructurado del país. Por eso los matan, porque no se dejan meter la mano. El CRIC, la CIN, el CIMA, que es campesino, el PCN, que es negro. O sea, es que, de hecho, Caldas debería preocuparse porque no tiene un movimiento social tan fuerte, más allá de unas cuantas veedurías y 3 ONGs, que son 3 casas y se acabó. Pero eso no es movimiento social. Entonces, lo que uno dice es, en Caldas hay otros mecanismos. El daño es el mismo. El daño es el mismo. El mismo daño a la democracia, el mismo daño a la sociedad, pero evitan es matar. Pero también están jodiendo la democracia. Y cooptan. Mario Castaño es un buen ejemplo de cómo funciona eso. 2. Pero es que en Caldas han pasado cosas dramáticas. En Caldas mataron a un periodista por investigar políticos. En la zona de Río Sucio, Caldas, hubo 2 candidatos que mataron cuando quisieron participar en política. Y no olvidemos que, aunque los caldenses no consideren ese municipio como el de ellos, que es que la Dorada Caldas fue la base que tuvo el paramilitarismo en Colombia. Es una de las mayores bases con Puerto Boyacá. O sea, eso no nos podemos olvidar. Y tampoco olvidemos cuántas veces estuvo Omar Yepes y Víctor Renan Barco dominando ese departamento como se les daba la gana. Entonces yo lo que creo en Caldas no es que esté bien, es que está muy mal, porque han masacrado ese movimiento social por diferentes medios desde hace 30 años. Entonces, cuando a mí me dicen, perdonen esto que yo voy a decir, es que zonas como Caldas, como Risaralda, como Quindío, es como debería ser todo el país. No, no. Allá yo no quiero que llegue Cauca. Sí, que Caldas no ha tenido tanta violencia. Pues si uno se echa para atrás, son momentos diferentes. Entonces, uno puede tener la visión complaciente de que aquí no es tan complicado, aquí no es como esos allá, esos antioqueños, esos caucanos, esos nariñenses que se matan. Aquí nosotros somos decentes y bonitos. Eso puede ser una visión. O la otra visión, si uno destapa la cobija, es que es, digamos, yo diría, yo lo que siento es que en Caldas, por el contrario al movimiento social, siempre lo han tenido muy controladito, muy controladito. Por eso no hay necesidad de matar tanta gente. Pero si fuera un movimiento social que despertara más, que tuviera más actividad, seguramente llegarían los homicidios. Y no se olviden, es que en Caldas, vuelvo y repito, en Caldas un político mandó a matar a un periodista de una de las formas, todavía los caldenses lo recuerdan, eso causa un impacto muy, muy grande en todo el movimiento. Entonces yo lo que creo es que Caldas más bien ha tenido muchos años donde una cierta clase política, no solo económica, sino política, tuvo muy controlado todo el movimiento social y pues como lo tenían controlado no había necesidad de matar. Okay. Muchas gracias. Bueno, hay 2 preguntas. Bueno, hasta el momento hay 2 preguntas. Voy a leer la primera, ustedes la ven pues también ahí en el chat. Dice Ariel, desde su visión en Bogotá, considera que algunos medios masivos han aportado a deslegitimar la situación de los líderes sociales en toda la amplitud del panorama o se ha sesgado exageradamente el tema. ¿Qué lectura hace Adriana de esta posibilidad o situación desde Manizales?
Yo solo voy a decir dos cosas sobre eso y quisiera escuchar a Adriana qué dice. Yo lo que creo es que, no, yo creo que los medios nacionales han tenido un intento de visibilización del asesinato de líderes sociales. Un intento de visibilización cliché, ¿no? Que no los maten, no deberían matarlos porque los matan, eso es muy malo. Hacen 2 videos, una selfie y una foto y ya, digamos. Entonces, no hay una estrategia como tal de hacerle al gobierno rendir cuentas, sino es, ay, no debería pasar esto y ya, y pare de contar, no más. Pero si existiera un ejercicio verdadero de hacerle al gobierno rendir cuentas, esto tendría que cambiar, eso tendría que bajar. Y lo otro es que desafortunadamente en Bogotá, en las grandes ciudades, no solo en Manizales o en Caldas, sino en grandes ciudades, se tiende a ver esto como un tema folclórico, es decir, mataron a una persona y la gente no dimensiona que matan una democracia ni nada, sino bueno, es una persona, pues los líderes sociales no nacen como el pasto, es lo que uno dice. Entonces es como muy normalizada la violencia. Pero el problema que nosotros tenemos es que los medios han cogido un tema cliché de cuando cada vez que matan a un líder social salen a decir, oye, qué vaina, no deberían hacerlo, pero no hacen presión para que el gobierno rinda cuentas. Cuando ya ponen a rendir cuentas al gobierno es cuando ya la cosa comienza, las políticas tienen que comenzar a funcionar. Pues yo ahí diría dos cosas, un poco sobre el cubrimiento, que es lo que se está quejando Ariel. Ariel ahora mencionaba el caso de la muerte de Orlando Sierra en Manizales, del asesinato. Orlando Sierra era el subdirector de La Patria y lo mandó matar, como dice usted, un político, el presidente de la Asamblea Departamental de Caldas y presidente del Partido Liberal, Ferney Tapasco, que hoy está en la cárcel condenado por ese homicidio. Y ahí precisamente lo que hubo fue un cubrimiento no cliché. Hubo una alianza de medios, no para cubrir el asesinato de Orlando Sierra, sino para ahondar en las investigaciones y en las denuncias que estaba haciendo Orlando Sierra. Creo que de pronto eso falta. Cuando matan a un líder social, visibilizar un poco más cuáles eran las denuncias o qué era lo que estaba investigando o qué banderas estaba agitando. Pienso, por ejemplo, en el creciente número de asesinato de activistas medioambientales, porque también puede ser disuasivo el que al matar un líder social que agita una idea, esa idea se viralice, para ponerlo en términos de redes sociales. Si al buscar matar a una persona se silencia su denuncia, pues el homicida logró lo que quería hacer. Pero si al matar la persona, al contrario, se logra mayor eco a su denuncia, pues lo que hace es que se encarta. ¿Qué fue lo que pasó con la forma en la que se cubrió la muerte de Orlando Sierra, pero que es realmente excepcional en el cubrimiento de medios? Pero con relación a esta pregunta, a mí me llamó la atención del libro algo sobre medios de comunicación que se esboza, se menciona, no se profundiza mucho, pero pues ya que hacen una pregunta sobre medios, quisiera como escuchar un poco más. Y es que Ariel dice que los casos como el de María del Pilar Hurtado, que tienen una amplia repercusión en medios, tienen también un efecto disuasorio, tienen un efecto de bajar la criminalidad o bajar los ataques a los líderes sociales durante un tiempo, precisamente por esa alta exposición mediática. Y en ese orden de ideas creo que volvemos al comienzo, cuando Ariel decía, los alcaldes, los gobernadores no le paran bolas a los líderes sociales, la información no llega a Bogotá, y a veces los medios de comunicación son esa forma de hacer un puente entre lo hiperlocal y lo nacional, y volver nacional una noticia que era pues de una vereda, y con un efecto concreto, que es el que Ariel documenta, que es mucha exposición mediática sobre un crimen, pues tiene la consecuencia trágica, pero consecuencia de frenar un poco la matazón, por lo menos durante unos meses. Adriana, yo quiero decir una cosa porque es muy importante eso que está en el libro y se comprueba en el libro eso que está diciendo Adriana. Es decir, vienen asesinando líderes sociales con total impunidad en el sur de Córdoba, matan a María del Pilar Hurtado,
es tanto el escándalo por la imagen de que su hijo estaba al lado y lo ve, todos los periodistas comienzan a mostrarlo en el país, e inmediatamente el asesinato a líderes sociales en el Nube Paramillo cae prácticamente a cero. Cuando asesinan a Yolanda Izquierdo es exactamente igual. A Ana Fabricia Córdoba exactamente igual. Incluso cuando mataron a un amigo mío en el Putumayo, Marco Rivadeneira. Por eso el libro debió haber salido a principios de 2020. Pero cuando ya iba a salir el libro, mataron a mi amigo Marco Rivadeneira, un líder en el Putumayo, súper querido. Entonces yo paré y le dediqué también unas letras a Marco Rivadeneira. Él era muy famoso en la mesa agraria del Putumayo. Hicimos el escándalo y como hasta hace unos meses, 2 o 3 meses, volvió a haber temas contra líderes sociales. Entonces sí, digamos, el choque mediático sí hace que la gente se asuste. Y cuando la gente se asusta, bajan los niveles de presión. ¿Cuál es el problema? Que ese tiempo en que se asustan la gente, los bandidos, pues no son aprovechados por las autoridades. Entonces, al año y medio, pues vuelven y dicen, ah, bueno, no pasó nada, todo bien, hagámosle, sigámosle. Entonces, no es aprovechado, pero el impacto mediático es una cosa, es muy fuerte lo que hay. Yo aprovecho para decir una cosa, mire, a mí me han preguntado siempre, Ariel, ¿y cómo paramos esto? Y yo solo les digo una cosa, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, la Policía con su cuerpo élite, todo lo hemos intentado. Pero la única forma de parar esto es teniendo 4 o 5 casos ejemplarizantes de personas importantes en las regiones que mandaban a matar líderes sociales, y les aseguro que eso se cae, el asesinato de líderes sociales. Es decir, tenemos que judicializar los determinadores. La gente se siente con mucha impunidad todavía para asesinar líderes sociales. Sobre los determinadores, Ariel, una pregunta que no hemos hecho, pero está en el libro como otra de esas percepciones o imaginarios. Así como la gente imagina un cliché de líder social, también tiene un imaginario del determinador y se, digamos, se especula sobre la relación entre esos determinadores y la fuerza pública, que ocurre en unos casos, pero no ocurre en todos, no es algo generalizado, según lo que usted menciona en el libro, y quisiera que nos ayudara también con esa explicación. Sobre el tema de los determinadores, mire, lo primero que yo me encontré es que esto no es como en la época vuelvo y lo repito, donde un grupo de ganaderos tenía un ejército privado de las AUC y mandaba a matar a medio mundo para quedarse con la tierra. No. Yo creo que muchos de ellos aprendieron que eso les salió muy costoso porque los terminan entregando a la justicia. Entonces lo que hacen ahora es que cogen y contratan a un ex paramilitar, vaya, consiga quien me mate tal persona, ese ex paramilitar contrata a otro, ese otro ya contrata al sicario y el sicario ni sabe quién lo contrató. Entonces se termina tercerizando muchísimo. Ahí en el chat, alguien nos preguntaba si tercerización sicarial. Es una tercerización, pero es lo que pasa. Es decir, se termina diluyendo tanto. Es como un apartamento, ¿no? Que tiene 10 dueños. Al final el 10º dueño no sabe quién fue el primer dueño, digamos, sabe quién fue el anterior. Aquí pasa igual. Y lo otro es que a veces hay, pero a veces no necesariamente hay casos de corrupción de la fuerza pública. El problema no es que la fuerza pública participe en el homicidio, que puede pasar, ¿sí? O sea, puede pasar, hay casos, hay ejemplos de eso, sino que pasan dos cosas. Los organismos judiciales están infiltrados, entonces si alguien va al CTI, si alguien va a la Fiscalía, si alguien va a Inteligencia del Ejército, y esto lo digo por conocimiento de varios casos para escribir ese libro, el bandido se termina enterando fácilmente. Y luego llega la llamada, ya nos enteramos que estuviste por la brigada y que no sé qué, pues eso es. Y lo otro es que en las zonas de criminalidad alta, las fuerzas militares son buenos espectadores. Las fuerzas militares pudieron salvar a Marcos Rivadeneira, pero ellos dejaron que esa guerra que había entre Mafia Sinaloa y una cosa que llaman el Frente Carolina Ramírez se diera para asesinar líderes sociales, y tenían la teoría de que allá no hay muerto malo. Y ellos pudieron controlar eso y no lo hicieron.
Entonces pasan esas dos cosas, pero no es como antes, digamos, no es como antes el tema de la participación. Yo quiero leer un fragmento del libro a propósito precisamente de su última intervención. Y es una inferencia que hace usted a partir de las palabras del relator especial para la defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas en 2018. Y entonces leo textualmente, estas afirmaciones de Force permiten concluir dos cosas. Por un lado, la victimización y los riesgos en materia de seguridad no solo provienen de actores ilegales. Tal vez la mayor preocupación se refiere a agentes institucionales. Las lógicas del enemigo interno, la estigmatización o acusaciones por parte de agentes estatales son uno de los principales riesgos. Por otro lado, queda claro que la responsabilidad del Estado está tanto por lo que hace como por lo que deja de hacer. La incapacidad para copar zonas dejadas por las guerrillas de las FARC dejó a los defensores de derechos humanos muy vulnerables. Y entonces pregunto a partir de ello sobre la relación del asesinato de los líderes sociales y el estado actual en el que está el proceso de paz. Nosotros no tenemos la mirada tan optimista que teníamos en 2016, una vez se firmaron los acuerdos, y ha habido pues una cantidad de esguinces en la implementación de esos acuerdos. No se aprobaron las circunscripciones especiales de paz. La cifra, por ejemplo, de excombatientes de las FARC asesinados pasa de 200. Los PDT tienen enormes problemas en su implementación. El presupuesto de las instituciones creadas pues por la Jurisdicción Especial de Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad, se redujo sensiblemente. Y hay también una especie no de campaña mediática, pero sí de una percepción inyectada, deliberada, cuestionando la acción de las instituciones que creó el proceso de paz. Entonces, ¿cómo ha afectado esos problemas que ha tenido la implementación del acuerdo ese fenómeno? ¿Son una fuente? Es decir, han incrementado, han permitido que el Estado no actúe, digamos, con relación a esos asesinatos en ciertas zonas del país. Mire, a ver, profe, cuando nosotros hicimos el proceso de paz con las FARC, digamos, salió del conflicto armado el grupo armado ilegal más fuerte que había en la zona, en el país. Entonces esto era un incendio que se estaba apagando, o sea, efectivamente esto era como cuando hay un gran incendio y usted apaga, el fuego más visible se apaga y quedan unos leños prendidos. Y el gobierno Duque tenía dos posibilidades, le echaba otra leña y le volvía a meter candela a eso, o le echaba un balde de agua fría y apagaba el incendio. Y el gobierno Duque decidió echarle leña a eso y volvió a prender el país. Hoy lo que hoy por hoy tenemos en el país es brutal. Lo que hoy por hoy hay en el país es brutal. Es un deterioro. Un deterioro que yo me atrevo a decir que el uribismo quería que ese deterioro se diera. Lo que pasa es que ellos no pensaban que fuera tan malos en seguridad, que les fuera a ir tan mal. Pero ellos le apostaron a eso. Le apostaron tanto que ellos, aunque sabían lo de Néstor Humberto Martínez y el complot de Néstor Humberto Martínez para sabotear la paz, pues digamos, el caso de Néstor Humberto tiene que ser muy miserable uno para hacer ese saboteo a la paz. Y se prestaron para que Duque convirtió a un anciano invidente como Santrich en su gran enemigo número uno y los presionaron para que esa gente se rearmara. Entonces, claro que el gobierno participó en este incendio y hoy se preguntan, ay, pero ¿por qué las disidencias hay 5.000 desplazados en Arauca? Pues esas son las consecuencias de lo que usted hizo. ¿Qué quería que pasara? O sea, que como que te imaginabas. Eso es como cuando en Caldas, para hablar del departamento, allá que en varios municipios ganó Duque. Ay, el país cómo va de mal. ¿Y qué querían? Pues eso fue lo que ellos prometieron que iban a hacer. O sea, pues, normal. Entonces, un poco el gobierno jugó con candela y cuando uno juega con candela, se puede quemar. Y nos estamos quemando. Entonces, eso es cierto. No cumplieron el plan integral de sustitución de cultivos, no cumplieron los PDEPs,
presionaron para los rearmes, le quitaron presupuestos a la JEP, le quitaron presupuesto a la Comisión de la Verdad, todo, hicieron todo. Miren lo que acaba de saberse del cese, y yo lo soy testigo. Aquí les voy a dar esta chiva que la pueden comprobar. Angelino Garzón se reunió con Juan Carlos Cuellar, miembro del ELN. Dice en esa reunión que lo hizo porque Duque lo envió para evitar que el ELN firmara el cese al fuego con el gobierno Santos que estaba terminando. Eso es cierto. Es tan cierto que Monseñor Darío de Jesús Monsalve, el obispo de Cali, es el testigo y fue en la casa cural donde él estaba. Y es tan miserable el gobierno Duque que saboteó el cese de paz, el cese al fuego que había con el ELN, que ya estaba totalmente, las hojas estaban, solo faltaba una firma y ya, y lo saboteó. Entonces, claro que el gobierno Duque fue muy miserable. Eso es así. Pero hay una segunda parte en esto, y es que además de que el gobierno hizo mucho esfuerzo porque esto saliera mal, confluyeron muchas cosas. Eso también es cierto. Confluyeron muchos problemas. El gobierno Duque puso a la cabeza a una señora a liderar el tema de protección de líderes sociales, a un general que creía que los líderes sociales eran guerrilleros, lo tuvo que sacar. Luego puso a encabezar a esto a la señora Alicia Arango, que no sabía ni idea de esto, el famoso PAO, el Plan de Acción Operativa. Luego puso al actual ministro Daniel Palacios, que no tiene ni idea del tema. Entonces el gobierno también se equivocó mucho en los nombramientos. Se equivocó tanto que puso al hijo del ex paramilitar Jorge 40 en el tema de víctimas del Ministerio del Interior. Ariel, creo que para ir cerrando, me gustaría, en su libro usted plantea una permanente relación entre la violencia contra líderes sociales y el calendario electoral. Hay elecciones, crece la violencia. Hay inscripción de candidatos, crece la violencia. Hay elecciones, crece la violencia. Pasan las elecciones, depende de quién gana. Entonces, como dice usted, a veces unos grupos se envalentonan y arrancan a matar, o pues no, si ganaron como los que los controlan. Estamos en un contexto en el que, bueno, buena parte de los líderes sociales o una parte significativa de los líderes sociales víctimas pertenecen a juntas de acción comunal y no se han podido elegir las juntas de acción comunal, esas elecciones se han aplazado. Y ya estamos con el calendario electoral para 2022 rodando. En ese contexto de elecciones de juntas de acción comunal y elecciones nacionales de Congreso y Presidencia, pues cómo ve usted la perspectiva de no solo por qué los matan, como es el título del libro, sino también por qué los amenazan, porque usted es muy reiterativo en que la victimización no es solo el homicidio, sino otras formas, y entre esas otras formas, pues la amenaza es la más recurrente. Bien, sí, digamos, el libro concluye una cosa dramática. Digamos, si ustedes me preguntan qué es lo más dramático que concluye el libro, que la matazón va a seguir. ¿Sí? O sea, el libro dice, mire, 2021 va a ser terrible, como lo está haciendo. Digamos, ahí, ese libro es del año pasado, pues no me he equivocado en nada. Ahí las masacres, tal, o sea, todo, digamos, lo que está en el libro que iba a pasar, está pasando, de todo lo malo. Entonces, lo que concluye además el libro es que entre más se acerque el periodo electoral en 2022, más violencia va a haber. Y ya les estoy diciendo que hemos hecho muchas cosas y que eso no ha tenido impacto. Entonces, lo que uno le dice al gobierno es, prepare un plan de choque para proteger los líderes que van a participar en política, en las zonas donde los están matando. Porque básicamente, o fundamentalmente, la tendencia nos muestra que noviembre, diciembre, enero y sobre todo febrero van a ser muy violentos. Antes de las elecciones al Congreso. Va a ser muy violento. Ese plan de choque es fácil de hacer, sí, porque sabemos dónde los están matando, dónde los están amenazando y sabemos a quiénes los están amenazando. Es difícil de hacer porque el gobierno no entiende. El gobierno cree que seguridad para las elecciones es cuidar los puestos de votación el día de las elecciones, es decir, el 13 de marzo. Y no entiende que esto es un poco más grande.
Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer eso. Ahora, que un plan de choque de esos va a prevenir todos los homicidios, no, no lo va a prevenir, pero aspiramos a que los baje. Por ejemplo, y con esto termino la pregunta muy importante, desde el próximo año van a comenzar a salir las sentencias de la JEP, el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, los líderes reclamantes de tierra y verdad los van a joder. Hay que hacer un plan de choque para ellos. Entonces, uno ya sabe para dónde va. Lo que pasa, lo que yo siento, Adriana, es que el gobierno o no quiere o no entiende o no ve lo que va en la tendencia, pero sí hay que preparar planes de choque para esa población. Bueno, yo creo que llegamos al final. Quiero agradecer mucho a todas las personas que se conectaron. Tuvimos una asistencia muy importante. Quiero agradecer a Adriana por su presencia acá. Entre otras cosas, corrijo, la había presentado como directora del programa de comunicación social, ya no lo es. Entiendo que es la directora de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones de la universidad. Y por supuesto, quiero agradecer muy especialmente a Ariel. Gracias, Ariel, por estar con nosotros, por ilustrarnos, por compartirnos las tesis de su libro. Ya había venido no hace mucho con el otro libro. Esperamos continuar con su presencia en otros eventos, en otros espacios de esta naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Adriana, también profesora, a todos y todas, más casi 400 personas mantuvimos en vivo, así que esto va a ser de miles de vistas. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a conversar con ustedes. Feliz noche.